Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Desde Costa Mesa, California, y hasta lo último de la tierra, Almavisión presenta su programa El Pastor de Hoy. Y ahora con ustedes, el pastor José Arena. Hasta donde usted se encuentra, en su casa, en su lugar de trabajo, mientras va de viaje en cualquier lugar del mundo, me es un privilegio el que usted me permita, amigo y hermano, llegar hasta ustedes con un programa más del Pastor de Hoy, que Almavisión produce ya por 6 años y que me confiere la confianza de dirigir los trabajos del Pastor de Hoy, siempre teniendo nosotros como cometido el traer a ustedes una programación que venga a equiparle en el camino del Señor, que venga a enseñarle esa senda que el Señor nos trazó, que venga a animarle, que venga a fortalecerle para permanecer en la brecha, para caminar con Jesucristo y así ser guardado hasta el día de su venida. Ciertamente en los tiempos que vivimos hay desánimo, hay dificultades, circunstancias todas ellas que hacen difícil el permanecer en ese camino que por una parte nuestro corazón añora permanecer en él. Y qué importante entonces en estos tiempos tener el consejo de hombres y mujeres que reciben la unción de Dios, que tienen conocimiento en la palabra, para animarnos, para dirigirnos, para ayudarnos. Y ese es el caso ahora de mi consierva, la reverenda Araceli Villa. En ella Dios ha puesto en estos días un tema que estoy cierto le fortalecerá a usted, a su familia y a todos los que tengan el privilegio de ver este programa. Llame a un amigo, a un hermano y dígale: te invito para que sintonices Almavisión, porque la cosa se va a poner buena. Habrá aliento, habrá ánimo, habrá buen consejo de nuestra hermana Araceli. Hermana Araceli, le doy la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas a tardes, este programa, al Pastor de Hoy. En tiempo anterior tuvimos el privilegio de tener aquí al reverendo Isidro Villa, a quien usted le debe el apellido. Ese apellido es ungido, es santo. Amén, pero ahora pastor. me es un privilegio tenerla Muchas con nosotros gracias, pastor. en esta teleaudiencia. No, el privilegio es mío. Estoy muy contenta. Le doy gracias a Dios por los medios de comunicación que hacen que sea posible que el Evangelio de Dios se extienda alrededor del mundo, y estoy muy contenta, pastor. Muchas gracias por el privilegio que me da de estar compartiendo la palabra. Hermana Araceli, vivimos tiempos difíciles, pero la Biblia nos habla aún en el Antiguo Testamento de que hubo hombres de Dios, varones de Dios, que en algún tiempo estuvieron en una cueva en momentos difíciles, pero desde ahí ellos recibieron fortaleza, recibieron dirección y no permanecieron en la cueva. Y yo quiero que usted nos diga qué dice la palabra del Señor con relación a esto. Así es, pastor. Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 22, verso 1, hablando del rey David. Dice que se fue David a la cueva de Adulam. El significado de cueva es un lugar cerrado y Adulam significa refugio. Vemos a un rey. Amigo mío, ve, Adulam significa ¿qué? Lugar de refugio. Lugar de refugio. Qué hermoso. Entonces este rey estaba huyendo de la presencia de Saúl. Por las circunstancias que estaba pasando este rey, eran unas circunstancias de depresión, de tristeza. Y meditando en esta palabra podemos ver que era un hombre, dice su palabra, que andaba conforme al corazón de Jehová. Y este rey, al ver cómo el pueblo de Israel lo proclamaba, decía que Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000, empezó a brotar una envidia en este hombre, el cual orilló a cometer esas circunstancias. Entonces el rey Saúl andaba persiguiendo a este hombre de Dios. Este hombre que había sido su escudero, este hombre que había tocado cuando él se encontraba en circunstancias de depresión, había sido un hombre que estaba
pegado a él. Entonces vemos, pastor, aquí que él huye a esta cueva. Y dice que sus familiares, cuando supieron que él se encontraba en ese lugar, fueron a buscarlo. Y yo me pongo en el lugar de este varón, me pongo a meditar, aparte de las circunstancias en donde como él se encontraba, todavía llega su familia. Y dice que no conforme con eso, llegan 400 hombres. Y me pongo a meditar en cómo se encontraban las características de estos 400 hombres. Dice que estos hombres en el versículo 2, que se juntaron con él. Y dice que eran todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice que él fue hecho jefe de ellos. Imagínense, pastor, qué tremendo es lidiar en estas circunstancias. Un hombre que está siendo perseguido y todavía llega su familia a pedirle ayuda en esa cueva. En una cueva, ¿qué hay? Oscuridad. Murciélagos. Comida. Agua. No hay nada. Y ahí vemos a este rey. Y dice que no conforme con su familia, dice que llegan 400 hombres. Y las características de estos hombres me hacen ver un lugar lleno de depresión, un lugar lleno de situaciones adversas. Porque si vemos las características de un hombre que vive en amargura de espíritu, ¿cómo puede ser un hombre así? Un hombre endeudado. Y la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, déjeme ir ahí, pastor. En el libro de Hebreos capítulo 12, verso 15 nos habla, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que la amargura puede contaminar a otras personas. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo le hizo este rey para no dejarse contaminar o transmitir con estos 400 hombres amargados de espíritu? ¿Qué características tenía este hombre de Dios? Definitivamente me pongo a pensar en un hombre que andaba conforme al corazón de Jehová, que tenía una fe. Dice que cuando él pastoreaba las ovejas, dice que él compuso el Salmo 23 y él decía en su corazón, Jehová es mi pastor. Amén. Y nada me falta. Un hombre que al igual que tal vez muchos que nos están viendo están pasando por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones, pero que Dios tuvo misericordia. Aleluya. Que Dios estuvo al control de la situación. Así es, y yo me gozo con esta palabra, y la palabra de Dios es tan hermosa, nos enseña. Los ejemplos de cada personaje de la Biblia nos hablan de situaciones que muchas veces tal vez muchos de nosotros pasamos por ellas, pero vemos cómo Dios estuvo con ellos y salieron avantes a cada situación. Hermana Araceli, dice que estaban endeudados. Y yo sé que Dios le puso a usted en el corazón hablarnos de esto. Oye, hay mucha gente endeudada, hay mucha gente en amargura, hay mucha gente en tristeza. No quiero interrumpirle más. Vierta su corazón a nuestra audiencia acerca de que no solamente este pueblo permaneció en la cueva. Así es, pastor. Que es hermoso cuando yo le oí a usted compartir eso. Esa es una realidad, estaban allí, pero no siempre se quedaron en esa condición. Así es, pastor. El rey David tuvo que tomar una decisión. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 que se fue David de allí a Mizpa de Moab. ¿Y sabe lo que significa Mizpa, pastor? Significa torre de vigilancia. En la cueva ellos estaban temerosos, amargados, huyendo, pero dice que tomaron una decisión. A pesar de que el rey Saúl andaba persiguiendo a David, dice que se fue a Mizpa de Moab.
¿Y qué significa Mizpa? Mizpa significa torre de vigilancia. Se movieron. Hablando en el sentido espiritual, significa que en las pruebas nosotros tenemos que salir de la cueva, tenemos que tomar una decisión y tenemos que empezar a vigilar. Pero también tenemos que hacerlo sabiamente. Dice que cuando el rey David llegó a Mizpa, dice que le dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Mire, pastor, qué hermoso. Dirección. Dirección de Dios. Hasta que sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Este hombre buscaba la voluntad de Dios. Tenía a Dios en lo primero en todo lo que él hacía. Y eso es algo tan hermoso que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender. Un hombre que se preocupó por su familia, dice que fue con el rey de Moab a pedirle, dice, que su familia estuviera ahí. Porque como él estaba en una cueva, él pensaba: ¿qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer con estos 400 hombres que están aquí? Y mire que después, pastor, estos endeudados, estos afligidos, son los valientes de David. Se convirtieron en guerreros. Dios en su misericordia, de lo vil y de lo menospreciado, pastor, levanta. Hay esperanza. Testimonios tan poderosos de hombres que ha sacado del anonimato, como lo hizo con el rey Saúl, con el rey David, perdón. Hermana Araceli, pero veo ahora que hay un proceso y hay un desarrollo. Así es. De la cueva son sacados, salen a una torre de vigilancia. Hay un proceso y David no se mueve, consulta y busca la voluntad de Dios. Así es, pastor. ¿Qué enseñanza práctica cree usted que podemos sacar en los tiempos presentes para la iglesia de hoy acerca de esto? Lo que yo aprendo y lo que yo he sentido de parte de Dios es que muchas veces Dios permite que estemos en esa cueva. En ese lugar nosotros podemos reflexionar, meditar, porque en una cueva es un lugar de soledad, pastor. Hermana, ¿se le pudiera ser hoy una cueva para mujeres que están en aflicción, en depresión? Definitivamente. Gente que no tiene para la renta. Gente que está triste. Así es, pastor. Usted tiene mucha pasión por las mujeres que están en sufrimiento. Cuénteme de eso. ¿Cómo es una cueva para una mujer que tiene conflictos emocionales, por ejemplo? Oh, pastor, esa es una cosa bien tremenda, porque cuando una mujer está pasando por esas situaciones, llega el momento en que se sienten desesperadas. Y si ellas no tienen una administración, si ellas no tienen alguien que les aconseje, si no buscan definitivamente la voluntad de Dios, ellas pueden llegar al suicidio, como ha habido muchas personas que Dios ha rescatado de ahí. El hecho de ser una mujer maltratada, el hecho de ser una mujer sola, el hecho de pasar por violencia doméstica, eso es algo desesperante, por el cual puede tener dos opciones: o llegar a cometer en su depresión, llegar hasta el suicidio, o definitivamente buscar la dirección de Dios y buscar las personas que pueden aconsejarle, que pueden dirigirle, que hay una esperanza para todo. La palabra de Dios nos habla de casos de mujeres que pasaron por circunstancias adversas, por circunstancias tremendas, pero que Dios en su misericordia las pudo sacar adelante, pastor. Hermana Araceli, hay jóvenes adolescentes que están en gran dificultad en el tiempo que vivimos, porque todo esto que vemos que sucede en las escuelas y en los diferentes lugares públicos o dentro de las mismas casas con los adolescentes, nos habla que esos jóvenes están en una angustia. Cuando vemos a sacerdotes de las casas con dificultades porque no tienen las finanzas suficientes para sacar adelante su hogar, vemos hombres también en necesidad, en desesperación. Pero qué hermosa es la enseñanza de la palabra del Señor, y qué enseñanza tenemos en el rey David, en estos hombres. David tenía sus dificultades. Vienen estos hombres y hacen la dificultad de David más grande, porque venían buscando refugio con él, liderazgo con él. Entonces,
veo yo aquí una parte. David era el líder. El grupo de cobardes endeudados vienen a verlo. Qué importante es el papel del líder en nuestro tiempo. Definitivamente sí, pastor. Es una responsabilidad muy grande, porque no es tratar con animales, sino con personas, caracteres, temperamentos. El tener la sabiduría y la guianza del Espíritu Santo para poder dirigir a estas personas, para que tengan una intimidad con Dios, porque definitivamente se necesita tener el llamado y la unción del Espíritu Santo, la guianza, para poder que estos hombres se conviertan en valientes. Una administración Pero tremenda. eso nos lleva a la importancia de ponernos en un lugar como estos valientes, ¿verdad? Que eran cobardes antes, llegaron a ser valientes, en un lugar donde podamos ver la realidad de las cosas. Así es, pastor. Y no ignorar la realidad de las dificultades. Pero pienso yo que ponerse en esa altura es de más importancia todavía poder ver hacia arriba. Así es. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. O sea, Así en esa es. altura, no ignorar la necesidad, pero tener certeza completa de que hay esperanza, de que hay un Dios que todo lo puede. Es un proceso, pastor, de la cueva, de estar huyendo, temeroso, inerte, imposibilitado, sin hacer nada, se va a la torre de vigilancia. Allí es donde él empieza a luchar con sus fuerzas. Allí es donde él empieza a vigilar el administrativo, a pelear por tu casa, a pelear por tus finanzas, a pelear por tu matrimonio, a pelear por tus hijos, a no quedarte encerrado en esa cueva, a levantarte para que Dios obre, para que Dios vaya enfrente de ti, que te dé las herramientas de lo que tienes que hacer. Eso es lo que Dios habla en su palabra. Y de allí dice que llega el profeta Gad y le dice, vete a Judá. Dice ahí en 1 Samuel capítulo 22. Judá significa lugar de adoración. Allí en Judá es donde tú adoras sin importarte la situación, sin importarte el problema, donde tú adoras y dices, yo sé que mi Redentor vive. En la cueva y en Mizpa es un proceso donde todos tenemos que pasar, pero tenemos que llegar a Judá. Tenemos que llegar a la adoración. El enemigo siempre va a querer acallar al espíritu de adorador, a que tú no adores a Dios. Pero cuando tú llegas a Judá, cuando tú adoras, dice la palabra de Dios, que Dios habita en medio de la alabanza. Y allí en la adoración es donde se ganan las guerras, pastor. Allí es donde se ganan las batallas. Hermosa su palabra. Ahí es donde se ganan las batallas. Porque las batallas son reales. Las victorias deben ser reales, hermana Araceli. Así es, pastor. ¿Cuál es el proceso para la victoria en el creyente? Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la oración. Qué importante. Tener una relación. Saber que para nosotros solo hay un camino hacia la victoria. Así es. Y creer que para Dios no hay nada imposible. Que lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. Mujer, hombre, que estás pasando, que nos estás escuchando, si estás pasando por situaciones, si estás pasando por depresión, no importa cuál sea tu problema, yo te invito a que llames, a que busques personas que te puedan dirigir. Personas como David, personas que fueron sabias, personas que pueden por medio del Espíritu Santo transmitir ese ánimo y dar las herramientas. Para Dios no hay nada imposible, pastor. Yo le escucho hablar a usted y pareciera que usted nunca ha estado en cueva, como si el reverendo Villa le extendiera un cheque de $1,000 por semana. ¿Sabe usted lo que es estar en una cueva? Claro que sí, pastor. Claro que sí. ¿Qué le ha ayudado a salir de ella? Definitivamente lo que nos ha ayudado como familia a salir es estar sostenidos de la mano de Dios. El camino de Dios, el camino de cristiano, muchas personas piensan que cuando alguien acepta a Cristo, allí ya se terminó todo, no va a haber problemas, pero no, pastor, es un proceso. Muchas veces se puede estar en esas cuevas
Inclusive varones, siervos de Dios, de repente pueden encontrarse con una cueva. Pero lo más importante no es permanecer en esa cueva, sino pedirle la dirección a Dios, tomar decisiones de salir de ese lugar. Y lo más importante, compartir la palabra de Dios, compartir los testimonios a los demás, a esas mujeres, a esos varones, a esos matrimonios que han pasado por esas situaciones, con el testimonio decirles que sí se puede, que por más grande que sea el problema, Dios tiene la solución, pastor. ¿Qué importancia tiene el servicio, hermana Araceli, a Dios específico en un ministerio, en un don, cuando estamos buscando que Dios nos levante, que Dios nos ayude, que Dios nos restaure? Porque hay gente que se paraliza cuando está en los problemas y no quiere servir a Dios. Y yo encuentro que mucha gente sirviendo a Dios es donde Dios los levanta, donde Dios los anima, porque no dan tregua al enemigo. Así es, usted lo ha dicho, pastor, no dar tregua al enemigo, porque muchas veces nosotros, si estamos encerrados en esa cueva, nos paralizamos. Cuando una persona está en depresión, está en un problema, no puede ver más allá. Pero cuando nosotros empezamos y decir, con mi problema, yo tengo que servir a Dios, yo tengo que salir adelante. Dice la palabra de Dios, tú preocúpate por lo mío, dice Dios. Tú preocúpate por lo mío, dice Dios, y yo me preocupo de lo tuyo. Siervo y sierva que sirves a Dios, déjale las cosas al Señor y verás que Dios tiene cuidado. Estamos sirviendo a un Dios vivo, pastor. Ciertamente Dios tiene cuidado. Recordar, hermana Araceli, lo que un día leí, que el mismo poder tienen las balas del soldado que está de pie, como el mismo poder tienen las balas que dispara el soldado que está caído. Así es, pastor. La palabra del Señor tendrá poder independientemente de mis circunstancias, independientemente de mi posición. Si servimos a Dios en base a su palabra, predicamos y vertimos esta palabra, hará su resultado. Amigo, hermano, que nos estás viendo ahora, posiblemente tú has estado en una cueva con tristeza, con depresión, con angustia, por la economía, por los hijos, por las circunstancias que hay alrededor. Pero recuerda una cosa, Dios tiene poder para sacarte de ahí, para volver a alegrar tu corazón, para cambiar tu tristeza en gozo, para cambiar la noche en día. Vamos a terminar este programa con palabras de oración, de intercesión de nuestra hermana Araceli Villa por ti. Levanta tus manos, toca el televisor ahí donde te encuentras, mientras nuestra hermana Araceli, en la unción del Señor, ora por ti, por tu familia. Tú toca el televisor, levanta tus manos ahora mismo. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de meditar en tu palabra, Padre. Tu palabra no regresa vacía, Señor. Y nosotros hemos creído, Señor, que tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Que hemos creído, Señor, que tú tienes el poder para levantar, Padre, al caído y para liberar, Señor, porque tú viniste, Señor, a morir en esa cruz, Señor. Tú cargaste, Señor, con las enfermedades, Señor. Tú cargaste, Padre, el precio, Padre, el castigo de nuestra paz fue sobre de ti, Padre. En esta hora, Señor, yo te pido, Señor, por cada teleaudiente, Señor, que esté escuchando en estos momentos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea con ellos, Padre. Que tú pongas, Señor, las herramientas, Señor, que tú les des sabiduría, Padre, esos matrimonios, Señor, por esas mujeres, Señor, y por esos varones, Padre bendito. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Él es Jehová, el Dios de la misericordia, mi amigo. Jehová es el Dios del amor. Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre, y por los siglos. Por lo tanto, vamos a glorificarlo como Él se lo merece. Jehová,
Jehová, Jehová, donde puedes huir, que Dios no pueda hallarte. ¿A dónde puedes huir? Donde puedes huir, que Dios no pueda alcanzarte. ¿Sabes por qué? Porque grande es tu amor, oh Jehová, y tu misericordia. Todo el universo se postra ante tu presencia, y no me cansaré de alabarte, no me cansaré, no me cansaré. Tiembla el firmamento al escuchar el nombre de Jehová. El pastor de hoy es una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California 92799, o llámenos al 213-627-8711.